Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana, Arturo Torres, analista político ecuatoriano, además experto en seguridad y periodista, especializado en temas de investigación. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, muy buenos días. Pues Arturo, muchos temas para analizar y reflexionar sobre lo que está enfrentando el Ecuador, que no es un tema de los últimos días, sino que viene de los últimos meses, incluso años, pero arranquemos por lo más coyuntural, que es el asesinato de un fiscal, porque uno se pregunta cómo es posible que en medio de esta difícil situación de orden público que enfrenta el Ecuador haya un fiscal que maneje temas tan delicados de bandas criminales, de narcotráfico, incluso la reciente toma violenta por parte de estos bandidos que entraron a ese canal en Ecuador. Y el señor ande sin ninguna protección, sin seguridad, él manejando su propio carro. ¿Cómo sucede esto? Bueno, creo que en medio de todo el caos que han generado estas organizaciones criminales, sobre todo desde estos atentados sistemáticos, planificados y coordinados, de alguna forma las organizaciones, las instituciones han sido tomadas por sorpresa y no se están aplicando protocolos. Ahí se nota una estrategia que no existe, ¿no es cierto? Que básicamente estamos viviendo una especie de improvisación permanente y sí llama la atención que los fiscales que están encargados de temas delicados, de temas de narcotráfico, de temas de corrupción, no estén aplicando un protocolo de seguridad y no se les dé la protección adecuada como para entender que ellos son el blanco de los ataques de estas organizaciones criminales que, como vimos, lo que ocurrió la semana anterior aquí en el país fue precisamente una serie de ataques que tenían un fin de generar terror en la población y también darles un mensaje a las autoridades que estaban avanzando en la investigación de un caso que por primera vez muestra la relación de políticos, de jueces, de fiscales con un narcotraficante que murió el año pasado asesinado, que se llama Leandro Moreno. Entonces, la escalada de ataques iba a llegar y sin embargo no se han tomado las previsiones y esto es lamentable, habla de una negligencia, habla de una improvisación desde el Estado y desde las instituciones encargadas de velar por la seguridad de su personal. Arturo, el gobierno del Ecuador, las instituciones del Ecuador están enfrentando en este momento un conflicto armado interno, ese estado de excepción decretado por el Ejecutivo, pues con los recursos que hay, y entre los recursos que hay en el Ecuador están esas instituciones del Estado ecuatoriano que, según denuncias de algunos dirigentes políticos, de algunos investigadores, estarían permeadas precisamente por el crimen organizado. ¿Cómo hacer un trabajo minucioso, puntual como este, con una pata coja, si se puede decir de alguna manera popular? Es que creo que no hay una debida conciencia de lo que está ocurriendo y de la magnitud de la narcopolítica en el Ecuador, que ya vimos que ha venido presentándose desde el año pasado de manera muy concreta y brutal, cuando fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que precisamente denunciaba a estas organizaciones criminales vinculadas con la política y el narcotráfico. Ya desde ese momento, todas las instituciones que están a cargo de la investigación de este tipo de delitos y de este tipo de organizaciones debían tomar precauciones, debían aplicar protocolos. De hecho, hay un protocolo que está en marcha porque lo que estamos viviendo en Ecuador se profundizó más o menos desde hace 2 o 3 años, cuando antes de que empiecen las elecciones seccionales y ya hubo asesinatos de candidatos a los gobiernos locales, a alcaldías, a prefecturas, hubo atentados. En ese momento ya teníamos un campanazo de que se venía una escalada en el tema político vinculado al narcotráfico y desde ese momento evidentemente debió ya tomarse medidas y no solamente esperar que el gobierno o el Estado activen, porque el Estado está desbordado por este problema de la criminalidad y precisamente eso
eso justifica la decisión del gobierno de declarar el estado de conflicto interno, porque las posibilidades que tenía la policía y el Estado per se con las leyes convencionales están desbordadas, porque actualmente en el Ecuador hay 3 carteles que están operando y eso no hay que perder de vista. Hablamos de 2 carteles mexicanos y el cartel de los Balcanes, de los albaneses. Esta dinámica criminal genera un empoderamiento de las bandas que operan con estos carteles y hablamos de más o menos 500,000 personas que están trabajando directa e indirectamente para estos clanes criminales. Esa es la magnitud de lo que está viviendo el Estado, pero también las instituciones diferentes que están trabajando en estos temas deben tomar precauciones y deben estar atentos de que esto va a seguir escalando y que vamos a enfrentar una arremetida de estos clanes delincuenciales. Arturo, pues muy complicado lo que nos narras, pero además de ser, lo decíamos ya, analista político y además experto en estos temas, pues eres periodista investigativo, así que debes tener muchísimas fuentes y comentábamos acerca de la posibilidad de que este señor Adolfo Macías, alias Fito, que por lo que arranca esta coyuntura más reciente, después de que huyó de la cárcel el 9 de enero, podría haber huido a Colombia. ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Podría ser una posibilidad de que este señor esté en territorio colombiano? Bueno, esa es una hipótesis que se maneja y que también podría él haberse ido a Perú, porque lo primero que se evidenció es que él estaba ya muy alertado de que le iban a mover de la cárcel, ¿no es cierto? Y por eso es que decide salir de su bastión, porque ese era un bastión de Fito que tenía bastante bien controlado. Desde ahí se planifican los ataques, todo lo que tiene que ver con el tráfico de cocaína se planifica desde las cárceles, porque desde el año 2016 esos espacios que debían ser para que cumplan su pena y se rehabiliten, se convirtieron en unos sitios desde donde pueden controlar mejor la situación y además estar protegidos por el Estado. Esa es la paradoja. Entonces, Fito, cuando empiezan a ver todos estos movimientos y se advierte demasiado que lo van a mover a una cárcel de máxima seguridad de La Roca, él inmediatamente activa a toda su gente y se fuga. Entonces, creo que como hipótesis, evidentemente él no se va a quedar en el país, porque además en el país está muy inseguro, porque hay una banda rival que es la hegemónica en este momento en el Ecuador, que son los Lobos, y los Lobos también lo tienen a Fito como un blanco, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo más posible es que él se fue del país. No tenemos todavía datos concretos, sólidos, que nos permitan establecer que él efectivamente está en Colombia. Como digo, puede estar en Perú, pero eso sí, es bastante probable que él abandonó el país. Seguramente. Arturo, también Ecuador insiste en deportar de regreso a Colombia a 1.500 presos que estaban o que están en sus cárceles, mejor dicho, ecuatorianas. El presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho pues que eso no es fácil. ¿Esto podría generar algún conflicto entre estos países? Sí, creo que esos temas tienen que irse trabajando de manera conjunta, como debe trabajarse de manera conjunta una estrategia binacional y andina frente a este problema de los clanes del narcotráfico que se han ido expandiendo y que se han ido extendiendo a través de esos brazos logísticos de bandas que se han atomizado y que ahora mismo son transnacionales, ¿no es cierto? O sea, que afectan a los 3 países directamente, porque, bueno, Venezuela básicamente es un estado fallido, ¿no es cierto? Es un narcoestado, pero en el caso de Colombia, Ecuador y Perú, también se nota la ausencia de estrategias conjuntas para enfrentar un problema que se está regionalizando, que tiene que ver con el empoderamiento de esas transnacionales del narcotráfico. A propósito de lo que bien mencionas sobre por qué pasa con los mecanismos de cooperación, ¿no es cierto? Que me parece que es sumamente importante que se tenga información, que se pueda afinar la cooperación, y eso también significa que se coordine, por ejemplo, estas acciones para trasladar detenidos, porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Debe ser una estrategia conjunta que apunte a algo mucho más efectivo al mediano y largo plazo.
En pantalla, Arturo Torres, analista político ecuatoriano, experto en seguridad, además es periodista especializado en investigación. Gracias, Arturo, por acompañarnos esta mañana. Será hasta la próxima. Buen día. Un excelente día. Muchas gracias. Hasta pronto.